Bienvenidos al podcast de Infolaft. Siempre tenemos invitados interesantes, invitados que tienen algo que aportar. Y en estas semanas hay un personaje que todos hemos oído hablar y todos hemos conversado con él, hemos probado lo que él realmente hace, lo que sabe hacer. ChatGPT. Por lo tanto, lo trajimos a este set, a las oficinas de Infolaft, para hacerle preguntas sin límite. Le vamos a preguntar de todo, de delincuentes, de beneficiario final, de diligencia, de los oficiales de cumplimiento, de la competencia entre el hombre y la máquina. Inclusive vamos a tratar de salirnos un poquito del libreto y ponerle algo de humor. Entonces, primero tuvimos que buscarlo por todas partes. Nos tocó navegar las páginas de OpenAI, Inteligencia Artificial Abierta, la página que está revolucionando el mundo de la inteligencia artificial. Y cuando lo encontramos, cuando lo instalamos, cuando logramos pasar los filtros, porque hay que seguir unas claves para poderlo entrevistar, le hicimos varias preguntas. Vamos a tener que editar muchas de las respuestas de ChatGPT porque son extensas. Pero en nuestra versión escrita, en www.infolaft.com, va a encontrar la entrevista completa para que pueda analizar no solamente lo que dice ChatGPT, sino los comentarios del equipo consultor de Infolaft. Muchas gracias por la entrevista, ChatGPT. Empecemos con una pregunta. ¿Quién es usted? ¿Quién es ChatGPT? Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Mi propósito es conversar con las personas y responder a sus preguntas y solicitudes utilizando el conocimiento y la información que he aprendido a través de mi entrenamiento con grandes cantidades de texto en diferentes idiomas. ¿Cuál es el país que más lava dinero? No es apropiado ni ético hacer afirmaciones sobre qué país lava más dinero, ya que el lavado de dinero es un delito grave y generalmente se lleva a cabo en secreto. Bueno, usted es de los Estados Unidos. ¿Cuáles son los paraísos fiscales en los Estados Unidos? Por ejemplo, el estado de Delaware es conocido por tener leyes corporativas y tributarias muy favorables, lo que lo convierte en un destino popular para la incorporación de empresas y estructuras fiduciarias. También se dice que Wyoming y Nevada tienen leyes corporativas y fiscales atractivas que los hacen atractivos para la creación de empresas y estructuras de propiedad. Bueno, usted tiene acceso a muchísima información. Usted tiene miles de documentos, millones de documentos. ¿No nos puede decir, por favor, quién es el mayor lavador del mundo? No es posible afirmar con certeza quién es la persona que más lava dinero en el mundo, ya que el lavado de dinero es un delito que se lleva a cabo en secreto y es muy difícil de rastrear. Bueno, usted es realmente un software que ha logrado entender muy bien cómo hablamos los humanos, el procesamiento del lenguaje natural, y también creo que lo que es mejor es cómo escribe, cómo redacta en varios idiomas, cómo traduce. Usted es realmente un operador de lenguaje. Por lo tanto, ¿nos puede, por favor, dar las diferencias y las similitudes entre el CIPLA y el SARLAFT? Tanto CIPLA como SARLAFT son sistemas que se utilizan en Colombia para prevenir y combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Pero existen algunas diferencias importantes entre ellos. 1. Objetivo. 2. Ámbito de aplicación. 3. Información reportada. 4. Autoridad encargada. Yo creo que ChatGPT debería leer Infolaft, sería mi conclusión, porque le hace falta muchos datos. Nosotros con los miles de artículos que hemos publicado, creo que podríamos ayudarle muchísimo a la inteligencia financiera. Entremos con un tema que es importantísimo, del cual hemos escrito mucho. ¿Qué es un PEP? PEP es una sigla que se refiere a persona expuesta políticamente. Una PEP es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público importante, ya sea en un país o a nivel internacional. Bueno, y ya que sabe que es un PEP, ¿cuántos PEP hay en Colombia? No es posible proporcionar una cifra precisa de la cantidad de personas expuestas políticamente, PEP, que hay en Colombia, ya que el número puede variar constantemente debido a los cambios en los cargos públicos y políticos. Bueno, el número exacto no se lo voy a decir, pero es más de 30.000. Esos son los que tenemos en nuestra base de datos de PEPs. Esta respuesta incompleta de ChatGPT, y perdón que se lo diga acá estando presente, es porque no tiene acceso a todas las fuentes de información.
todavía no ha entrado, por ejemplo, todo lo que ha escrito Infolaft y las personas que colaboran en Infolaft dentro de estos sistemas. El día que se puedan alimentar de fuentes expertas como esto, las respuestas van a ser mucho mejores. Bueno, vamos a ver las capacidades de análisis que tiene. Un caso hipotético, ¿qué hacemos si un cliente se niega a diligenciar el formato de transacciones en efectivo o el formato de conocimiento del cliente, el famoso KYC, el conocimiento del cliente de las entidades financieras? Si un cliente se niega a proporcionar la información requerida en los formularios de conocimiento del cliente del SARLAFT, la entidad financiera o la empresa debe tomar medidas para asegurarse de cumplir con las regulaciones del SARLAFT y prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Algunas opciones incluyen: 1. Explicar la importancia de los formularios de KYC. 2. Ofrecer asistencia para completar el formulario. 3. Informar al cliente de las consecuencias. 4. Evaluar la relación comercial. Bueno, esos sistemas están bien, pero ¿cómo se mide el riesgo en particular? ¿Cuáles son las técnicas, las recomendaciones para medir el riesgo? Existen varias metodologías para medir el riesgo de lavado de activos en una entidad financiera, como un banco. Algunos de los métodos comunes incluyen: 1. Evaluación de riesgos. 2. Monitoreo y reporte de transacciones. 3. Verificación de la identidad. 4. Análisis de redes. Bueno, ya que hablamos de riesgo, me gustaría conocer su opinión, ChatGPT, sobre si existe riesgo cero. ¿Realmente se puede minimizar el riesgo a tal punto de que no exista riesgo? ¿Se puede blindar una entidad? ¿Existe riesgo cero? Sería la pregunta concreta. No. No existe un riesgo cero en el lavado de activos. El lavado de activos es un proceso ilegal que involucra la conversión de ganancias obtenidas de actividades criminales en activos aparentemente legítimos. ¿Cómo se detecta el lavado de activos? ¿Qué recomendaciones tiene esta máquina de inteligencia artificial sobre la forma de detectar? El lavado de activos es un proceso que implica la conversión de fondos obtenidos a través de actividades ilícitas en activos legales, lo que hace que sea difícil detectar la fuente original de los fondos. Sin embargo, existen algunas señales de alerta que pueden indicar la posibilidad de lavado de activos. Algunas de estas señales incluyen: 1. Transacciones inusuales. 2. Clientes que desean mantener el anonimato. 3. Transacciones con países de alto riesgo. 4. Clientes que realizan transacciones inusuales. 5. Transacciones que no tienen un propósito comercial claro. Bueno, no solamente los oficiales de cumplimiento, los abogados tenemos miedo de que estas herramientas nos quiten el trabajo. Vamos a hacer unas consultas legales. ¿Cuáles son los delitos fuentes de lavado de activos según las normas colombianas? Los delitos fuente de lavado de activos son aquellos delitos que generan los fondos o activos que luego son objeto de lavado. En general, cualquier delito que genere ganancias ilegales puede ser considerado como una fuente potencial de lavado de activos. Algunos de los delitos más comunes que sirven como fuente de lavado de activos incluyen: 1. Tráfico de drogas. 2. Corrupción y soborno. 3. Fraude financiero y bancario. 4. Contrabando y tráfico de bienes. 5. Extorsión y secuestro. 6. Robo y hurto. 7. Terrorismo y financiamiento del terrorismo. 8. Trata de personas y explotación sexual. 9. Contrabando de armas. 10. Piratería informática y ciberdelitos. Bueno, hagamos la pregunta de otra forma. ¿Cuáles son los delitos precedentes? Porque su respuesta no es técnica, no tiene que ver con las normas colombianas. Comete algunos errores en la manera como denomina los tipos penales. El Código Penal colombiano no define explícitamente los delitos que pueden considerarse como fuentes de lavado de activos, sino que establece los tipos penales que sancionan el lavado de activos como tal. No obstante, el artículo 323 del Código Penal establece que se considerará como lavado de activos la conducta de quien adquiere, posee, administra, convierte, guarda, custodia, oculta, o transporta dinero, bienes, valores u otros activos,
conociendo que provienen de una actividad ilícita. Bueno, todavía deja mucho que desear la respuesta. Creo que los abogados podemos estar tranquilos. Bueno, la pregunta a un experto, a un inteligente artificial, sería, ¿la minería de datos sirve para detectar lavado de activos? La minería de datos puede ser una herramienta útil en la detección de lavado de activos, especialmente en el análisis de grandes volúmenes de datos financieros y transacciones complejas. La minería de datos es una técnica analítica que se utiliza para descubrir patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos. Bueno, yo creo que estos métodos nos van a ayudar a zanjar diferencias, a hablar de temas que siempre han sido complejos. Hablemos de clúster. ¿El clúster es un método detectivo o es un método preventivo o es un método descriptivo? ¿Qué es realmente el clúster y cómo estamos en esa diferenciación entre si realmente es un método predictivo o es un método descriptivo? El clustering o análisis de clúster es un método descriptivo de análisis de datos, que busca agrupar los datos en subconjuntos o clústeres en base a su similitud, con el objetivo de identificar patrones o estructuras ocultas en los datos. Bueno, me parece que es una respuesta conciliadora muy clara, pero quiero advertir que la ha cambiado, porque cuando planeamos esta entrevista dio una respuesta diferente. Entonces, creo que es muy interesante cuando empezamos a interactuar con el ChatGPT como con las personas, verlas evolucionar. Lo que ha evolucionado en estas semanas en los temas y en las mediciones que hemos hecho en Infolab nos muestra que realmente es una velocidad de aprendizaje 1000 veces mayor a la de un ser humano, y es muy interesante todo este conocimiento colectivo, cómo se va integrando. Bueno, hablemos de una de las técnicas que más utilizamos y que más nos gusta, los árboles de clasificación. ¿Sirven los árboles de clasificación, según GPT, para detectar lavado de activos? Sí. Los árboles de clasificación pueden ser una herramienta útil para detectar lavado de activos, especialmente cuando se utilizan en combinación con otras técnicas y fuentes de información. Perfecto, estamos de acuerdo. Creo que es una respuesta bien estructurada y corresponde a lo que hemos visto en la realidad. Bueno, volvamos a las preguntas de conocimiento. ChatGPT conoce tipologías. ¿Cuáles son las tipologías que ustedes en el mundo de la inteligencia artificial más conocen? Existen muchas tipologías de lavado de activos. Y a medida que las tecnologías y los métodos evolucionan, también lo hacen las formas en que los delincuentes buscan ocultar y legitimar los activos obtenidos de manera ilícita. A continuación, se describen algunas de las tipologías más comunes de lavado de activos. 1. Lavado de activos en el sector financiero. 2. Lavado de activos mediante empresas fantasma o fachada. 3. Lavado de activos mediante el comercio. Sin querer hablar mal de usted ni compararlo con otras plataformas, pero creo que Google le gana en algunas cosas. Tipologías es un ejemplo. Bueno, otra de las preguntas. ¿La segmentación sirve para medir o para detectar? Y advierto que ya sé que cambió de opinión desde la primera vez que le pregunté. ¿Qué opina? La segmentación estadística es una técnica analítica que se utiliza tanto para medir el riesgo como para detectar alertas. En términos generales, la segmentación estadística se utiliza para dividir a los clientes o transacciones en grupos homogéneos, con características similares. Al hacer esto, es posible analizar cada grupo por separado, identificar patrones y tendencias y, posteriormente, utilizar estos conocimientos para medir el riesgo o detectar alertas. Bueno, todos tenemos la capacidad de echar para atrás y corregirnos, y ChatGPT lo hace a menudo. Bueno, en síntesis, lo que estamos hablando son de algoritmos. Hay algoritmos muy simples o muy complejos, algoritmos de minería de datos, algoritmos de inteligencia artificial. ¿Cuál es el mejor algoritmo para detectar? No hay un algoritmo que sea universalmente el mejor para la segmentación, ya que la elección del algoritmo depende de varios factores, como el tamaño y la complejidad de los datos, el objetivo de la segmentación, el tipo de variables y el contexto de aplicación. Bueno, en análisis y manejo de información está muy bien, pero ¿cómo nos puede ayudar ChatGPT? Le vamos a pedir a ChatGPT que por favor nos haga la debida diligencia de alguien. Escojamos a alguien pues, público, fácil, Nicolás Maduro. Hágame, por favor, escríbame la debida diligencia de Nicolás Maduro. Como un modelo de lenguaje.
No tengo acceso a información confidencial o privilegiada sobre personas específicas. Por lo que no puedo realizar la debida diligencia de Nicolás Maduro de manera exhaustiva. Es importante destacar que la debida diligencia es un proceso complejo y depende de la cantidad de información disponible y del alcance de la investigación. Si está considerando hacer negocios o realizar transacciones con Nicolás Maduro, es recomendable buscar asesoramiento legal y de expertos en la materia para realizar una debida diligencia exhaustiva. Bueno, para empezar no está mal, pero como lo dice ahí, es muy importante acceder a fuentes de información, tener información pública, tener información interna para que sea un análisis más complejo, y yo creo que es importante profundizar sobre estos temas y dejarlo muy bien documentado. Y en eso tal vez no nos pueda reemplazar, pero sí nos va a ayudar la inteligencia artificial. Bueno, ya pusimos a ChatGPT a comprometerse. Tal vez para que le quede más fácil, hablemos de un personaje histórico. La pregunta es, ¿Al Capone era un lavador? ¿Sí o no? Responda. Sí, Al Capone fue uno de los delincuentes más famosos del siglo XX. Y se le acusó de varios delitos graves, incluyendo lavado de activos. Ya nos dimos cuenta que la inteligencia artificial es capaz de tomar decisiones, de tomar partido y de quedar en algún bando de la discusión. Eso me parece muy, muy importante. Bueno, imaginémonos un delincuente como Al Capone o como Pablo Escobar con herramientas como estas. Entonces la pregunta es, ¿pueden los delincuentes utilizar estas herramientas para hacerle daño a la sociedad? Sí, desafortunadamente. Los criminales están utilizando cada vez más la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas para llevar a cabo sus actividades delictivas. ChatGPT, ¿dónde está la plata de Pablo Escobar? Gran parte de la fortuna de Pablo Escobar, quien fue uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia, se perdió o fue confiscada por las autoridades durante las investigaciones y operaciones en su contra. Bueno, creo que le falta leerse varios libros de narcotráfico en Colombia y ver varias telenovelas para dar una mejor respuesta. Bueno, más preguntas de criterio. Vamos a hacerlo esforzar a que se caliente la máquina, a que todas esas neuronas artificiales funcionan. Si usted fuera oficial de cumplimiento ChatGPT y le llega Pablo Escobar hoy en día, ¿qué haría? Si una persona que ha fallecido como Pablo Escobar intentara abrir una cuenta en una entidad financiera, es poco probable que lo lograra, ya que tendría que presentar documentos de identificación que no podrían ser verificados y que levantarían sospechas. Bueno, se salió por la tangente. Utilizó ahí información que aprendió en estos días porque cuando preparamos la entrevista la respuesta también cambió. El tema de vivo o muerto, pero creo que los principios están claros. ChatGPT, si a usted lo están buscando, si nuestros lectores, las personas que nos están oyendo hoy en día, quieren un oficial de cumplimiento de inteligencia artificial, ¿está usted disponible? ¿Aceptaría usted el cargo de oficial de cumplimiento? Como un modelo de lenguaje, ChatGPT no tiene la capacidad de ejercer el papel de oficial de cumplimiento en una entidad financiera o en cualquier otra organización. Bueno, creo que esa respuesta nos deja tranquilos, tanto a nosotros como a muchos de mis colegas profesionales de cumplimiento cuando hablamos de este tema. Bueno, usted no quiso aceptar el reto, pero ¿qué hace que una persona sea buen oficial de cumplimiento? Para ser un buen oficial de cumplimiento, una persona debe tener una serie de habilidades y conocimientos. Aquí hay algunas características y habilidades clave que son importantes para desempeñar bien este rol. 1. Conocimientos técnicos. 2. Integridad. 3. Comunicación efectiva. 4. Pensamiento analítico. 5. Orientación al detalle. 6. Adaptabilidad. 7. Colaboración. Me encanta, muy buena la respuesta, me parece que estamos de acuerdo. Yo le agregaría otras, pero es una muy buena respuesta y creo que demuestra la capacidad de síntesis y de análisis y de cómo redacta de bien una herramienta como la suya. Sigamos con las preguntas de hacer trabajar a la máquina, a ChatGPT. ¿Cuál es el beneficiario final de Juan Valdez? Como modelo de lenguaje, no tengo acceso a información privada y confidencial de personas físicas, por lo que no puedo realizar un análisis del beneficiario final de Juan Valdez. Además,
Cabe señalar que Juan Valdez es una marca registrada de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y no se puede considerar como una persona o entidad legal propiamente dicha. Bueno, y ahora preguntémosle por Ecopetrol. Ecopetrol es una empresa estatal de petróleo y gas de Colombia, por lo que su beneficiario final es el gobierno de Colombia. Tomemos otra compañía también interesante con información pública que tal vez ChatGPT en los Estados Unidos conoce, Avianca. Avianca Holdings es una empresa de transporte aéreo con sede en Colombia que opera en varios países de América Latina y otras regiones del mundo. La familia Criete, originaria de El Salvador, es uno de los principales accionistas de la compañía. A través de Kingsland Holdings Limited y Synergy Aerospace, que poseen aproximadamente el 59% de las acciones con derecho a voto de la empresa. Todas preguntas interesantes, tal vez con más datos de la compañía, de fuentes públicas y de otros analistas, la respuesta podrá ser casi perfecta. Bueno, hablemos de parientes suyos, de otros mecanismos de inteligencia, de análisis. Las redes complejas. ¿Funcionan las redes complejas? ¿Es un buen mecanismo para luchar contra el lavado de activos, para detectar lavado de activos? Sí, el análisis de redes complejas puede ser útil para detectar lavado de activos. Las redes complejas se utilizan para analizar la estructura de las relaciones entre los actores involucrados en las transacciones financieras. Bueno, nosotros llevamos muchísimos años, desde que yo fui director de la UIAF, utilizando estas herramientas, con I2, Analyst Notebook, después con el software que integró IBM, con otras herramientas y sabemos que es un método muy bueno. ChatGPT, ¿qué software recomienda usted? ¿Cuáles son los software más populares en materia de redes complejas? Existen varios softwares populares para el análisis de redes. Entre ellos se encuentran 1. Gephi 2. NodeXL 3. Cytoscape 4. Ucinet 5. Pagec. Creo que es un muy buen análisis de lo que hay en el mercado y creo que lo que hemos visto en el mercado es que utilizan estas herramientas. Entonces creo que nuevamente es una muy buena respuesta de ChatGPT. Bueno, quiero agradecerle muchísimo por esta entrevista que ya estamos terminando. Estamos llegando a la parte un poquito más light de la entrevista. Usted no se cansa, la verdad, pues podríamos hablar con usted muchísimo tiempo, pero yo quisiera pues ver su lado pues un poquito más artístico. Vamos a lanzar acá en Infolab una canción compuesta por usted. Podríamos ir a un género que yo sé que a usted le queda muy bien y un género, cambiamos el tema, hablemos del compliance, pero hagámoslo a ritmo de rap. Por favor, un rap sobre el compliance. Yo, it's time to talk about compliance, don't wanna break the law. Compliance, gotta do it right, gotta stay on track. Gotta stay in line, gotta keep it clean, gotta keep it fine. So come on. It's all about the rules and regulations, gotta follow the code. Gotta get the information, gotta do the checks. Gotta do the due, gotta report it all. Gotta see it through. Compliance. It's the name of the game, gotta keep it real. Gotta keep it sane, gotta keep it honest. Gotta keep it fair, gotta do it right. Gotta show you care. So come on. It's all about the money and the risk, gotta keep it low. Gotta keep it brisk, gotta keep it safe. So come on. Gotta keep it sound, gotta keep it legal. Gotta keep it bound. Compliance. It's the key to success, gotta keep it tight. Gotta keep it fresh, gotta keep it up. Gotta keep it strong, gotta do it right. Gotta get along. So come on. Let's talk about compliance, don't wanna break the law. Gotta do it right, gotta stay on track. Gotta stay in line, gotta keep it clean. Compliance. Gotta keep it fine. Bueno, excelente. Yo creo que muy bueno. Yo creo que a todos nos puso a movernos con el ritmo rap y la lírica, las canciones, el vocabulario fue muy bueno. Entonces, creo que ustedes van a gozar este nuevo éxito de ChatGPT con la música y la realización del equipo de Infolab, pero una colaboración entre ChatGPT e Infolab. Es más, una colaboración que lo invito a que hagamos. Quisiera que trabajáramos juntos.
Creo que lo voy a invitar al equipo de Infolaft. Vamos a integrarlo a nuestras herramientas porque creo que lo que usted hace más lo que nosotros sabemos hacer, la máquina y el hombre unidos pueden hacer algo muy bueno. Usted ya ve una entrevista inusual con una máquina. Una máquina que con un acceso restringido a la información, porque en esta etapa no tiene acceso a los artículos de Infolab ni a toda la información nuestra, ni a ese banco de aprendizaje, no tiene las normas actualizadas, dio unas buenas respuestas. ¿Se equivocó? Sí. Se equivocó en varios temas, sobre todo en el análisis de las fuentes de lavado de activos, de los delitos precedentes. Se equivocó en desviarse de tema. En temas como la diferencia entre las diferentes siglas en Colombia, lo vimos patinar, pero también lo vimos crecer. Fue una herramienta que entrevistamos por primera vez hace unas semanas, con la cual jugamos este fin de semana para preparar esta entrevista y llegamos hoy y nos cambió las respuestas. Es una máquina que ha venido aprendiendo. Esta es una primera entrevista sobre compliance, sobre lavado de activos a un ChatGPT. Una entrevista que vamos a seguir, que vamos a hacerle seguimiento para ver cómo sirve, pero desde ya estamos trabajando de la mano con la inteligencia artificial. Desde hace más de 5 años tenemos un proyecto de inteligencia en Infolab que se llama el proyecto Sabrina. Muchos de ustedes lo han visto en nuestros foros y ya llegamos a un momento en el cual podemos integrar de una manera mucho mejor estas herramientas. Hemos trabajado con analítica, con ciencia de datos y con métodos expertos, con métodos de aprendizaje, con redes neuronales y otras herramientas de machine learning para manejar alertas y sobre todo las alertas de nombres. Esto es el futuro y un futuro hoy. Todos los oficiales de cumplimiento, todos los profesionales de cumplimiento tenemos que empezar a integrar estas herramientas, no tenerles miedo y hacer esta colaboración como la que hubo hoy entre el hombre y la máquina. No para diversión, no para descreste, sino para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, que es lo que nos convoca hoy y siempre. Muchas gracias, ChatGPT. Espero tenerlo en una nueva oportunidad. Muchas gracias.